Entendemos que no hay otra medida de presión que pueda garantizar el éxito de la investigación más que la medida más gravosa, que es la prisión preventiva. Y voy a dar las razones por qué entiendo que tienen que ordenarse en ese sentido. En primer término, lo que tenemos que valorar son los elementos de convicción. En el curso de la mañana nosotros hicimos una requisitoria vía oral, que usted incluso atentamente escuchó, ordenó medidas en ese sentido. La causa se origina porque en realidad el propio imputado en el vehículo que nosotros describimos, en el acceso de la localidad de Coronel Hilario Lagos, se pone en contacto con personal policial, con el agente Molina. El agente Molina lo que manifiesta es que en realidad lo que hizo fue pararlo al señor Palacio de este vehículo porque había una luz delantera que estaba quemada. En ese sentido dice que en realidad quien después determinamos que es el imputado de la causa, descendió del vehículo y le manifiesta espontáneamente al personal policial, concretamente al agente Molina, quien estaba absolutamente uniformado, era perfectamente identificable que era un policía, le manifiesta de que se había dado una situación en el predio rural del Rincón, le atropellé a mi sobrino, lo atropellé, no sé si está muerto o está vivo y me estoy volviendo hacia el predio rural. En ese momento el agente Molina pone conocimiento al oficial inspector Tolosa. El oficial inspector Tolosa se constituye en el lugar también. La manifestación espontánea fue en ese mismo sentido con respecto al uniformado Tolosa. Lo cierto que en ese momento después se deriva esta persona junto con el vehículo hacia el predio rural. Se comunican conmigo, nosotros preservamos el lugar, solicitamos la intervención de la agencia y constituidos con ustedes en el domicilio hicimos una solicitud que oportunamente de nuevo con distintas medidas de prueba, en la cual se obtuvieron otras evidencias que han sido centrales para la investigación. Algo que tengo que destacar es que nosotros en ese mismo momento tomamos conocimiento de que en realidad el niño de 11 años en realidad había quedado a resguardo de su propia madre, de la señora Dominga Barrio, y en ese sentido nosotros nos acercamos hasta la subcomisaría de Coronel Hilario Lagos, nos entrevistamos, hicimos un interrogatorio con un registro de audio, donde la misma puso conocimiento que también había tenido contacto en la madrugada con el propio imputado, con su hijo. Las manifestaciones eran prácticamente idénticas a las que vertió el personal policial. Dio cuenta de las distintas circunstancias que nosotros en base a testigos pudimos consignar en los hechos, y en base a todo el relevamiento que hicimos, tanto en el lugar del hecho, donde estaba ubicado el cadáver, se tuvo un relevamiento físico con la intervención de la agencia, y después de los distintos secuestros, como así por ejemplo podía remarcar el hallazgo en la persona del imputado de un par de alpargatas que la tenía colocada, de la cual se podía identificar a simple vista la existencia de rastros que nosotros presumimos que son de origen hemático. Por eso en esta instancia, señora juez, y atento a lo que acabo de manifestar, los elementos de convicción son más que suficientes para entender como probable la participación en calidad de autor material del señor Palacio en el hecho que describí, y ahora solo me resta valorar los peligros procesales. En primera instancia, si bien es cierto que el Tribunal de Impugnación Penal en distintas oportunidades ha pronunciado que la pena en expectativa por sí sola no es suficiente, la voy a remarcar, a mi criterio se encuentra acreditada de que en estas circunstancias, en el caso de ser hallado responsable el señor Palacio, indefectiblemente la condena que acarrearía sería de efectivo cumplimiento, no solo que es de efectivo cumplimiento, sino que además es extensísima, incluso en su mínimo legal. Tiene 8 años de prisión solo en su mínimo legal. Cumple con la pauta objetiva que está expresamente prevista también en el 244 del Código Procesal Penal. Por eso, y además, una cosa que siempre trato de remarcar, de que ese peligro de fuga, a mi criterio, se ve acreditado de forma palmaria, si se quiere, por el grado de compromiso que en realidad el imputado puede o no puede tener en la causa. En base a todas las consideraciones que acabo de realizar, yo entiendo que el grado de compromiso es altísimo en el marco de esta investigación, y por eso nosotros entendemos de que el peligro de fuga, en base a la pena en expectativa, nada podemos decir con respecto al comportamiento del imputado, pero sí en base a la pena en expectativa, entendemos que el peligro de fuga se encuentra acreditado. Tengo que remarcar también de que el señor Palacios reside en esa vivienda del predio rural del establecimiento del Rincón. En realidad el señor Palacios es oriundo de la provincia de Entre Ríos. Hace poco más de un año que entiendo está residiendo en ese predio rural. No tiene prácticamente vínculos directos con la localidad, con el predio, solo le ata esta relación laboral. En realidad, por eso creo que también hay, a mi modo de ver, un desarraigo que también configura otra circunstancia de las contempladas en el 245 del Código Procesal Penal.
Y por último, lo que tengo que remarcar, y que a mi criterio también se encuentra perfectamente acreditado, es el peligro de obstaculización. Centralmente, ¿por qué? Porque en realidad es su hijo quien tiene que declarar en una cámara Gesell, en caso que usted entienda pertinente y útil ordenarlo. Hemos dado las razones de por qué lo es. En este sentido, tengo que remarcar que la posibilidad cierta de que interfiera respecto al propio testigo está claramente configurada, porque, primero, en primer término, por el vínculo, porque es el propio padre. Entendemos que recuperando la libertad o eventualmente con cualquiera de las modalidades que prevé el 247 del Código Procesal Penal, no va a tener ningún reparo en interferir respecto al niño para poder ajustar la versión de la futura declaración del niño para acomodarse de una manera mucho más favorable en el proceso. De ese modo, en el entendimiento de la posibilidad de interferencia con relación a su hijo, a quien conoce perfectamente, en su lugar de habitual concurrencia, etcétera, etcétera, entiendo que el peligro de obstaculización se encuentra claramente configurado. Por eso considero yo que en base a los argumentos que he brindado con relación a la evaluación de los peligros procesales y a los elementos de convicción, en esta instancia, en este momento y atento a la gravedad del hecho, advierto que no existe otra medida de coerción que pueda garantizar el éxito de la investigación más que el dictado de la prisión preventiva. Vamos a requerir para el mismo hasta la finalización del proceso como plazo, señora jueza. Nada más.